Marilyn, Sara y Dani, muchas gracias por haber estado con nosotras en el tablero esta mañana y yo como siempre os dejo con la reflexión final en el cierre. Las cabezas turcas ruedan. El problema de cuando ruedan las cabezas turcas solamente es que no ruedan las estructuras. En los últimos días hemos estado hablando casi sin descanso del caso Koldo García, de cómo salpica o no salpica a Ábalos, de cómo lo utiliza o no lo utiliza el Partido Popular. Pero lo cierto es que también ha habido imágenes que a mí me parecen más importantes y de las que hemos hablado bastante menos. Y pienso, por supuesto, en esta imagen del rey emérito Juan Carlos I, acusado muchas veces de corrupción, probado de corrupción, pero no puede ser juzgado y muchos de sus delitos fueron prescritos, pero no por eso menos comprobados, que estaba del brazo de nada menos que de su hijo, su majestad Felipe VI. Cuando decimos que hablamos de corrupción, tenemos que hablar de corrupción. Esta frase que se ha puesto de moda porque el Partido Socialista la ha repetido en las últimas horas, corrupción caiga quien caiga, tiene que ser importante para plasmar de verdad el caiga quien caiga y no el caiga quien puede caer, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en las últimas horas. Y me quiero detener por eso en este momento en el papel de mis colegas periodistas, de la prensa. Porque es verdad que hablar de corrupción es fundamental en una democracia, al igual que lo es la libertad de prensa. Pero precisamente porque denunciar la corrupción es fundamental, hay que denunciarla de verdad, caiga quien caiga. Y ya hubiera estado bien que hubiéramos hablado de esa corrupción de Juan Carlos I de la misma manera de la que se está hablando del caso Koldo. Pero pienso también en otras cosas. No sé si recordáis que de Tomás Díaz Ayuso se puede haber dicho mucho, pero casi nunca vimos su rostro. Casi nunca supimos cómo era. No lo hubiéramos podido reconocer en la calle, con muy contaditas excepciones que además llevaron a la cabeza y a gritar a muchísimos de aquellos que dicen que denuncian a la corrupción. Por ahí hubo alguna gente, de hecho me acuerdo que un partido en concreto, Podemos, que se animó a poner su rostro para que supiéramos de quién estábamos hablando. De Ábalos, sin embargo, tenemos toda la información. Las fotos que se han elegido tampoco son casuales en diversos medios, incluidos los medios que se dicen de izquierdas. Y esto no es que me parezca mal porque de Ábalos no hay que hablar, sino que me parece curioso que parece que la corrupción solo es cuando la cometen unos y no cuando la cometen otros. Pero en el caso del rey es todavía más flagrante. En el caso del rey emérito ya ni se menciona la corrupción, como si no existiera, como si debiéramos olvidarla del todo. Y ahí sí que creo que estamos retrocediendo muchísimo. Decíamos que el 15M, lo decíamos ayer, había supuesto que se abría una ventana para cambiar un sentido común y pensar un país distinto, donde la corrupción dejara de ser seña de identidad. ¿Por qué seña de identidad del bipartidismo? Pero no solo, sino del régimen del 78. Estos días, precisamente por lo que está ocurriendo con el caso Koldo García y por lo que está ocurriendo en el PSOE a raíz de eso, no puedo evitar pensar la coincidencia en el tiempo de que ayer volviéramos a ver a Juan Carlos I del brazo de Felipe VI. Una imagen que hace un año hubiera estado impedida del todo y no lo hubieran puesto en ningún medio y no hubiera ocurrido. Recordemos que había hasta incluso un poco de problemas cuando se pensaba que podía venir a la juramentación o la jura de bandera de la que será, vamos a ver, a lo mejor no próxima soberana. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Tanto hemos retrocedido? ¿En tan pocas horas estamos viendo cómo la corrupción vuelve a ser seña de identidad y nadie dice nada? De ahí la importancia de revivir particularmente el espíritu de ese 15M, que algunas izquierdas han querido olvidar y han querido renunciar a ese espíritu, pensando más seguramente en las comodidades o en los beneficios que pueden tener con el régimen, que incluye también a los medios que sostienen al régimen. No retrocedamos lo avanzado, porque nos jugamos el país posible, un país sin corrupción, pero de verdad, y que sepa señalar a los corruptos, ahí sí, sea quien sea, caiga quien caiga, incluido si tiene inviolabilidad según la Constitución o una corona en la cabeza. Ese es nuestro deber. Exijamos al régimen, y eso quiere decir incluir también en esa exigencia a los medios que le arropan. Hasta mañana.